La gente siempre relacionaba a los asesinos en serie como objetos de películas, como si no fueran reales, como si no pudieran hacer algo atroz. Pero no hay nada más alejado a la realidad. Te puedo dar muchos ejemplos de ello. Uno de esos casos es el caso del acechador nocturno, un asesino que aterrorizaba a sus víctimas haciendo llamadas telefónicas de toda índole. Y todas las personas que fueron llamadas por este hombre murieron en manos de él. A continuación, te voy a mostrar una de sus llamadas más terroríficas. Esta llamada parece una broma, pero no lo es. Después de la llamada telefónica, ahora tú me puedes decir tu opinión al respecto de este tema. ¿No te parece aterrador pensar que ahora mismo puedes estar viviendo al lado de un asesino? Simplemente es cuestión de suerte. No hay manera de saber quién es un asesino o no. Teóricamente puede ser cualquiera. De hecho, se han reportado casos en Estados Unidos y en otras partes del mundo donde el asesino es la persona menos esperada de tu parte. Puede ser un vecino, puede ser un integrante de tu familia, puede ser cualquier persona. Y eso es lo que da miedo, que no sabes quién puede ser, pero afortunadamente solo el 1% de la población mundial, o por lo menos digamos el 0,1% de la población mundial es un asesino, lo cual hace que las probabilidades de morir por esta razón sean mínimas. Pero a continuación te voy a relatar la historia, digamos la historia de un asesino que parece una historia normal y corriente. Escucha la historia que te voy a contar. Esta es la historia de la hamburguesa de carne. En julio de 1994, Joy Metheny, después de una larga jornada de trabajo como camionero, regresa a su casa y se encuentra que su esposa y su hijo de 6 años lo abandonaron a su suerte. A partir de ahora, él se encontraría solo en su casa, ya que lo abandonaron por completo. Después de 6 meses de la desaparición de su esposa y su hijo, decidió por fin buscarlos. Y alguien le dio la información
de que su esposa estaba viviendo debajo de un puente junto con otros drogadictos. Lo que más le dolía a Joe Metheny era que su esposa le había quitado a su hijo sin avisarle y sin siquiera decirle nada. Por eso quería vengarse, y cuando llegó al puente donde estaban los dos drogadictos, cometió su primer asesinato. Asesinó a sangre fría y con un hacha a dos drogadictos que vivían debajo de ese puente. Pero no pudo encontrar a su esposa, así que volvió días después al lugar y se encontró con una prostituta, a la cual le pidió información sobre el paradero de su esposa y su hijo. Pero como la prostituta no pudo darle nada relevante de información, entonces la mató. Joe Metheny mató a muchísimas prostitutas en el camino de encontrar a su esposa y a su hijo. Pero finalmente fue descubierto, pues todos los asesinos en serie cometen errores. Por eso es que la policía los atrapa medianamente fácil, porque no es como las películas ni los videojuegos. Los asesinos también cometen errores. Por eso, después de unos años, Joe Metheny fue llevado a la cárcel de Baltimore en Estados Unidos, después de muchos años de matar prostitutas. Fue llevado a juicio, pero después del juicio se le declaró inocente por falta de pruebas. ¿Cómo puede ser posible que no hubiera suficiente culpabilidad para meter a este hombre en la cárcel de por vida? Es lo mismo que se preguntan muchas personas actualmente después de oír este caso de manera íntegra y completo. Después del juicio, donde fue inocente entre comillas, Joe Metheny volvió a las calles de Baltimore en Estados Unidos. Y aquí es donde viene lo más peculiar de la historia, lo que más te va a sorprender. Una vez salió de la cárcel, asesinó a dos prostitutas más. Pero en lugar de tirar los cuerpos, decidió descuartizar los cuerpos y con la carne de esas dos prostitutas decidió abrir un puesto en la carretera, un puesto de comida. Mucha gente durante años fue a ese puesto. Era un puesto de hamburguesas. Y Joe Metheny tenía un ingrediente secreto: la carne humana. Lo que decía Joe Metheny es que si tú mezclas la carne humana junto con la carne de cerdo, nadie puede notar la diferencia. Esto es por su sabor casi perfectamente igual. Y así fue como durante años, después de salir de la cárcel, Joe Metheny se dedicó a buscar prostitutas, pero no solo prostitutas,
personas de toda índole para poder usarlas en el ingrediente secreto de sus hamburguesas. Un día llegó la policía de Estados Unidos a su local de hamburguesas y hubo mucha gente sorprendida porque había gente que había comido sus hamburguesas durante años. Y cuando la policía les dijo que las hamburguesas estaban hechas de carne humana, se escandalizaron. Años de ir a un local de hamburguesas sin saber a quién se estaban comiendo, literalmente. Esta es la historia de la hamburguesa de carne. La próxima vez que viajes por la carretera y te encuentres con un puesto de carne que nunca has visto, recuerda esta historia antes de morder. A veces uno nunca sabe a quién se va a comer. Esta es la declaración que hizo Joe Metheny. De lejos, uno de los peores asesinos en serie que ha habido, con una historia grotesca. ¿Estás seguro de que tu hamburguesa no contiene carne humana?